Dice f de x es x al cubo menos 3x más 1. Para el intervalo menos 3, 2. Entonces, el f' de x 3x cubo nos queda menos 3. cuadrado. Ah, verdad. ¿Y en qué intervalo? Menos 3, 2 abierto. Perfecto. Bueno, entonces ahora, como la función es una función polinómica, podemos afirmar que es continua en todo el intervalo. Sí. Lo mismo pasa con la función derivada. Podemos decir que como la función derivada es una función polinómica, es una cuadrática, también es continua. Sí. Entonces nos queda determinar los puntos críticos. Para ello igualamos a 0 la función derivada. Esto es 0, 3 por x cuadrado menos 1. Entonces 0 es igual a x menos 1 por x más 1. Entonces tenemos dos puntos críticos, x igual a 1 y x igual a menos 1. Sí. Joya. Bueno, entonces ahora lo que tenemos es, podemos agarrar y hacer como hicimos en el otro ejercicio, evaluar la función original en los extremos del intervalo, en los puntos críticos, es una posibilidad. Sí. Después podemos hacerlo por el criterio del signo de la derivada antes y después de los puntos críticos, que para ello lo que hacemos es, decimos f' de x, hacemos una tablita. Vamos a hacerlo más abajo. Tenemos desde menos 3 hasta menos 1, Sí. desde menos 1 hasta 1, y desde 1 hasta 2. ¿No? Sí. Sí, sí. Voy a cambiar el filón que este está secándose. Bueno, después lo que tenemos que hacer es reemplazar en la función derivada por cualquier número que esté dentro de estos intervalos. Y nos importa nomás el signo. Ok. Por ejemplo, acá podemos agarrar el menos 2 y lo reemplazamos y hacemos f' de menos 2. Cualquier número del intervalo. No. De intervalo. O- Claro, vamos a poner números lindos, números redondos, no vamos a poner menos Ah, ok. 1,67. Sí, sí. Pero en el caso de que lo quisieras hacer, lo podés hacer porque a vos te importa solo el signo. Buenísimo. Entonces acá por si tenemos menos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 3 nos da 9, Positivo. que es positivo. No nos importa nada, solo que es positivo. Entonces significa que en este intervalo de acá la función es creciente. Sí. Después, acá lo que hacemos es con el 0, por ejemplo. F' de 0, 0 por 3, 0, menos 3 es menos 3. Sí. Es negativo, por lo tanto decrece. Y después acá no nos queda otra que poner 3 medios. O sea, sí, tenemos infinitos Sí, sí. números para poner, pero uno lindo. Y ahí yo creo que nos va a dar positivo, pero vamos a hacer la cuenta. Sería 3 por 9 cuartos. Menos 3 nos da 3 y 3 cuartos, que es 15 cuartos positivo.
O sea, vos vas a buscar la idea es que esta cuenta te quede un número fácil de hacer la cuenta Sí, sí, nomás. sí, sí. Es- Claro. Sí, sí. Entonces, si la función viene creciendo y empieza acá a bajar, acá tenemos -1 y acá está el 1, significa que en 1 hay un máximo, y si está bajando y empieza a subir, significa que acá hay un mínimo. Sí. Pero ¿qué pasa? No podemos decir si es absoluto o no. Este criterio no nos da no nos responde esa pregunta. Nos dice que es una forma de detectar máximos relativos. Buenísimo. Para saber si son absolutos o no, no nos La queda tabla. otra que verificar que hacer la cuenta. Joya, sí, sí, Con sí. f de 1, f de -3, f de 1, f de -1 y f de 2. Sí. Esto nos queda, a ver, -3 al cubo es -27, más 9 es -18, más 1 -17, ¿no? Sí. Después -1 por al cubo da -1, -3 por -1 es +3, más 1 da 3. 3. Sí. Ahora con 1 es 1 -3 más 1 da -1. Y con 2 es 8 -6 más 1, 3. 3. Entonces la función presenta un mínimo absoluto en x igual -3 y presenta máximo absoluto en x igual 1 y en x igual 2. O Sí. sea, los dos son máximos absolutos. Listo. Sí, 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 joya. Buenísimo. Y después, esa es una de las formas de uno de los criterios, que es el criterio del signo de la derivada. Para una consulta. Así ya. Entonces, los números que están ahí arriba, el -3 en los intervalos arriba, de -3, 1, -1, Est- 1 y 1, 2. ¿De dónde salen? sí, Así lo anoto. estos dos, el -3 y el 2, son los dos extremos del intervalo de acá. Sí, Y estos dos son los dos puntos críticos que sacamos. listo. Buenísimo. Sí, sí, ya entendí. Entonces agarramos el dominio de la función, que es este de acá, y lo partimos en tantos intervalos como puntos críticos nos haya dado la... O sea, el punto crítico va a ser, porque acá sabemos que la derivada vale 0. Entonces hay que ver Sí, si antes de la derivada es positiva y después es negativa, significa que si cambia el signo, significa que venía creciendo y empezó a bajar, o venía bajando y empezó a subir. Entonces claro, la sí, sí. función o hace esto o hace Wow, esto. sí, sí. Otra cosa que puede pasar es que no haya un cambio de signo, que nos dé positivo y Que sea positivo, que creciente, significa que la función hace algo así, claro. Sí, sí, o sí. que sea negativo y negativo, que sería lo opuesto, ¿no? Claro, Si es sí. negativo y negativo, sería, Ahí. Con un poquito más. sí, no, así no, pero más o menos Sí, sí. ahí. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, y en la otra forma, esto te lo puedo borrar, Sí, sí, sí. Ya saqué captura. Porque consiste en aplicar la derivada segunda. eso ya no O sé. sea, determinamos f segunda de x, que es derivar de vuelta la función derivada. Nos queda 6X. 6x nomás. Claro. Y a esta función de acá la evaluamos en los puntos críticos. 1 y -1. O sea, nos queda f segunda de -1 y f segunda de 1. Sí, Y con esto hacemos el gráfico, vemos el signo nomás. Este nos da negativo y este nos da positivo, sí. ¿no? Porque es 6 por -1 Sí, sí, -6 sí. y 6 por 1 6. ¿Qué pasa? Cuando está negativo, significa que es cóncavo hacia abajo. Por lo tanto, en -1 es un máximo Sí. relativo.
puedes decir. Y en 1, como es positivo, es cóncavo hacia arriba. Por lo tanto, en 1 hay un mínimo. Sí. Una forma que me enseñaron a mí, que me dijeron que no me lo olvidé nunca más, es que si la derivada segunda es negativa, significa que debe plata y por eso está triste. Y si está positiva, significa que tiene plata y está feliz. No te olvidas más con eso. Listo. Entonces, como está feliz es un punto mínimo, como está triste es un punto máximo. Pero ¿qué pasa? Son solo los extremos relativos. Para saber si Relativo. son absolutos, tenés que aplicar la otra. La Tenés que tabla. evaluarlo en los extremos de acá y en estos dos extremos. Listo, buenísimo.